¿Qué tal, familia, equipo? Bienvenidos, buenas noches. La tele ofrece alternativas y este espacio que brinda aristas de salud, por eso le llamamos el consultorio, por eso le decimos que es la televisión saludable. No, miren qué figura. Doctor Mauricio Esquinasi, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Martínez? ¿Qué dice, ¿Todo Mauri? ¿Bien? Bárbaro, todo bien. Bueno, buen espacio para ocuparnos hoy, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, el primero va a ser un hilo conductor de algo que veníamos más tratando. Que nada, ¿qué pasa con la situación del Hospital del Niño de No San ha cambiado Justo? mucho, le digo. Pero alguna charla prometedora, por lo menos parece que puede haber. Y después vamos a la parte que la gente siempre está atenta, ¿no? La parte de patologías, en todo caso. Ahora vamos a hablar de cáncer hoy, ¿eh? Y de los más importantes, o sea que encabeza primero cáncer de mama, después cáncer de pulmón, inmediatamente el cáncer de intestino, el cáncer de colon. Así que bueno, en esos dos vamos a estar, en mama y en colon. Fernando Petracci, gente distinguidísima del Fleming, una persona encantadora, además que sabe muchísimo y que va a contar alternativas del tratamiento y de la conducta para tomar conciencia y por dónde va a sostenerse frente a la adversidad una vez que ocurre como tal. Y después estará el doctor Iannichillo, si le parece bien, para cerrar. Para desmistificar bastante lo que significa la endoscopía digestiva. Familia, esto es el consultorio, esto es Televisión Saludable, nos presentamos formalmente, bienvenidos. De Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. El tema, tal cual decíamos en la apertura, era darle continuidad al Hospital del Niño de San Justo, en qué había quedado, casi un mes o más o menos por ahí está la realidad. Hospital que tiene una olla popular, hospital que las guardias no puede funcionar, se han ido más de 40 médicos, los que quedan se quedan por amor, pero por amor no se va a la carnicería ni se vive. Esto es parte de una foto, de una realidad que sigue siendo así. Yo no sé si es verdad que un enfermero gana 65.000 mangos, que un médico gana 132, que piden un básico de 210.000 para poder tener reconocimiento de título y demás. Es bochornoso desde cualquier lado que lo pongamos. Está Sandra, que ha vuelto a visitarnos, Sandra Berta. Hola Sandra, bienvenida. Doctora, ¿cómo va? Un reclamo enorme de los trabajadores. Único centro de salud pediátrico del oeste, ¿no? Así es. O sea, para que tomemos dimensión nuevamente de qué se trata. Y Sandra es médica especialista en medicina interna y demás. ¿Por qué te quedas en el hospital con tanto despelote?
porque lo quiero. ¿Ves? Vamos a eso. Sí. Desde aquel momento al hoy, o con las cosas que conté yo, algo ha pasado, o está pasando, o no pasa nada. Es difícil decirlo. En concreto no ha pasado nada. Han ocurrido muchas cosas que tienen que ver con cambios de autoridades del hospital. La directora del hospital fue sumariada y suspendida, eso llevó a la intervención del hospital por parte de la Secretaría de Salud. Tenemos un interventor, tenemos una dirección interina nueva. ¿Ya hay diálogo con ellos? Arrancaron en gestión ayer. Ahora todo. Pero bueno, un poco qué es lo que venimos diciendo nosotros desde el principio, a quien le toque, sea compañero nuestro o sea traído por la Secretaría de Salud, ser director del hospital, lo que viene a hacer es administrar la pobreza. Porque el que sea director del hospital lo que hace es gestionar los recursos del hospital y el problema que tenemos desde hace mucho tiempo y es el que estamos denunciando son los escasos recursos que tiene el hospital, desde lo salarial a lo que tiene que ver con condiciones laborales y que me parece importante recalcar que cuando nosotros hablamos de condiciones laborales, la mayor parte de ellos, si no es casi el 99%, incluyen condiciones de atención para nuestros pacientes. O sea, no es que nosotros estamos pidiendo que nos pongan un televisor LED en la sala de médicos. De lo que estamos hablando es de condiciones de mejora tanto de estructura como de comunicación, como de registro de cuestiones que tienen que ver con el equipo de salud, que lo que hacen es mejorar la atención que nosotros le podemos brindar a los pacientes, y un poco esto es por lo que nosotros estamos bregando, por mejoras salariales, que es lo que va a hacer que se detenga un poco la sangría de la que viene el hospital. Digo, esto viene ocurriendo desde antes de la pandemia, se intensificó ahora en el post-pandemia, pero yo creo, no tengo el número exacto, pero creo que más de 200 compañeros se deben haber ido desde la pandemia hasta ahora, que fueron como un goteo, ¿no? Gente que fue renunciando de enfermería, de bioquímica, de los distintos sectores de trabajo social, de psicología, y llegar a este punto en el que estamos hoy, que es el mismo que les contábamos, que el hospital funciona con un 30% de la planta que debería tener, y desde aquel entonces que nos juntamos a charlar, la guardia del hospital sigue cerrada. En realidad, Mauricio, me equivoqué. No pasó nada, sí pasó, los chicos se siguieron enfermando. Y siguieron yendo al lugar donde no los pueden atender por no guardia. Y además vos, pediatra, claro. Sandra, sé que algún diálogo se está intentando realizar. ¿Qué posibilidad vos ves de recuperar a la gente que perdimos? Perdimos porque me hago cargo también. Fue en mi hospital, el hospital de niños. O sea, esa gente que se perdió, que también tenía tu camiseta como vos, o sea, que quería el hospital. Si de pronto se logra una idea de recuperar el salario, ¿podremos reingresar nuevamente la gente que se fue? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que lo primero por lo que nosotros tenemos que abogar es porque no se siga yendo gente. Sí, sí. Eso es lo primero. En el sentido de la reconstrucción del hospital, porque la realidad es que hoy hay que reconstruirlo. Los médicos asignados a la guardia del hospital hoy son 5 o 6. Entonces implica una reconstrucción. La mayor parte de ellos se fueron por las malas condiciones salariales y laborales. A mí me encantaría poder decir que mis compañeros se fueron porque consiguieron un mejor trabajo o porque hay una oportunidad de crecimiento desde lo profesional y desde su labor, pero nadie se fue por esas razones. Todos se fueron por lo expulsivo que termina siendo trabajar en salud en La Matanza. Entonces yo creo que si hay situaciones que vayan en el sentido de la recomposición salarial y de la recomposición de las condiciones laborales, la mayor parte de nuestros compañeros van a querer volver porque no dejaron de quererlo al hospital. De hecho, seguimos viendo como hoy, aunque no están en el hospital, siguen difundiendo lo que hacemos. De hecho, esta imagen que mostraron es la última instancia de lucha que hicimos, que fue una olla popular en la puerta del hospital, y han venido jubilados de todas las áreas del hospital, ha venido un montón de gente de la que renunció. Entonces, digo, el sentido de pertenencia con respecto al hospital sigue intacto, de los que seguimos adentro y de los que se tuvieron que ir aún en contra de su deseo. ¿Alguien le importó? Digo, ¿alguien le termina importando como para convocarlos a juntarse, a reunirse, a prometer algo que por ahí no llega? O porque el tiempo transcurre, depende está igual. A quién entendamos como alguien, ¿no? Como a alguien si le importó, de hecho a los que más autoridades, funcionarios. Sí, nosotros estamos iniciando charlas con el Ejecutivo.
con el vicejefe de gabinete de La Matanza, pero hasta ahora lo que hemos tenido son instancias en donde nosotros le acercamos cuáles son nuestras reivindicaciones y nuestros reclamos. No lo saben. Y respuestas concretas a la fecha no tenemos ninguno, sí por ahí promesas de cosas que se van a hacer o cuestiones que se van a gestionar, pero en lo concreto nuestra situación sigue siendo la misma. La guardia del hospital sigue cerrada. Los pacientes siguen sin tener dónde atenderse. Hay un montón de personas en el hospital que se han tomado licencias por ahí sin goce de sueldo a la espera de si esta situación se resuelve o no, y si no se resuelve van a presentar la renuncia. Increíble que un vicejefe de gabinete de un municipio de algo que todo el mundo está al tanto, porque fue público en los medios nacionales, no esté sabiendo por dónde va el reclamo. Sí. Bueno, pero a mí me parece que en estas charlas que de pronto, por lo menos que creo que es inédito, ¿no? Que baje el Ejecutivo a charlar con ustedes, donde yo sé que positivamente que ustedes demostraron también una posición unánime delante del Ejecutivo, y también que ustedes tienen un plan de reestructuración. No es que ustedes venimos a reclamar solamente por los... No, ustedes tienen una idea de qué manera, como decís vos, evitar que se nos vayan los que tenemos y tratar de recuperar lo que perdimos. Sí, sin duda. De hecho, nosotros lo que presentamos es un petitorio con cuáles son exactamente los puntos que nosotros estamos reclamando, y tiene un anexo enorme que tiene más de 20 puntos sobre todas las cuestiones que exceden a lo salarial y que tienen que ver con las mejoras de las condiciones laborales y para los pacientes. O sea, nosotros nos parece y estamos absolutamente seguros que mejorar las condiciones en las que nuestros pacientes se atienden en el hospital, las prestaciones que le podemos brindar y sobre todo la oferta de profesionales, porque un poco como contaba la anterior vez cuando vinimos con Marcela, que ella es de bioquímica, el hospital cuenta por ahí con lo edilicio y cuenta con bastantes recursos. Digo, es un hospital que tiene un tomógrafo, un hospital que tiene resonador, un hospital que tiene ecografía, que tiene casi todas las especialidades médicas, excepto oncología o alguna especialidad, digo, no se hacen trasplantes, pero alguna especialidad un poco más concreta. Todas las especialidades a las que la mayor parte de los niños necesitarían acceder se encuentran en el hospital. El problema es que no hay quien la ejerza, ni hoy tampoco tenemos el sujeto a quien ejercerla, porque ya los chicos tampoco están viniendo más al hospital, porque como la guardia está cerrada, digo, la guardia es la puerta de entrada a un hospital. Uno llega a la guardia y a partir de ahí se determina si un paciente requiere internación o no requiere internación, si requiere atención por ambulatorio, por pediatría o por alguna especialidad. Eso hoy no está pudiendo ocurrir porque la guardia está cerrada. ¿Y a dónde va la mamá de Matanza que no puede ir porque ya sabe o porque va y no se puede atender? Tiene que gastar en viaje a La Plata, a la capital, no sé. Es muy tremendo. La urgencia es impactante. Es muy tremenda la situación, sobre todo porque nosotros, hasta hace un tiempo, cuando la guardia estaba abierta, asistíamos a las madres, los padres, las abuelas, que cuando llegaban al hospital nos decían, es el tercer o cuarto hospital el que recorro y recién en este logro que me atiendan, porque se encuentra la problemática en salud pública generalizada. Se encuentran con que hay otros hospitales que sus guardias están cerradas, que están faltos de médicos, que funcionan durante un determinado rango horario y después ya no hay más médicos y entonces las guardias cierran. Entonces, el derrotero del pobre paciente y de su familia termina siendo el mismo. Antes recorrían 3, 4 hospitales hasta que en el nuestro encontraban atención. Hoy recorrerán 5 o 6, el que tiene la posibilidad, pero digo, también hay que tener la plata para tomarse un colectivo o tomarse un remis con un nene enfermo para poder llegar a ese 5º o 6º hospital en donde encuentre atención, y muchos de los niños se estarán quedando sin atención. Y nosotros nos encontramos todos los días con padres en la puerta angustiados, llorando, y para nosotros es tremendo. Es tremendo tener que decirle a una madre, a un papá que está angustiado y que está preocupado porque su hijo está enfermo, que no tenemos recursos para darle atención, que no tenemos el recurso humano para darle atención. Porque ya no es, bueno, faltan gasas, faltan medicamentos, no está la gente. ¿Sos optimista frente a esta primera charla? Por lo que puede venir, estamos grabados, estamos en un sábado, grabamos en la semana, estarán ocurriendo nuevos encuentros, supongo. Yo siempre soy optimista, si no, no estaría acompañando en esta lucha con mis compañeros. Yo creo que algo se puede modificar y que las respuestas tienen que venir y por eso estamos dando la lucha a la instancia a la que corresponda. Pero yo creo que una respuesta va a haber. Solo estamos pidiendo que nos escuchen y que nos respondan, pero entiendo que la respuesta tiene que venir. Hospital Pediátrico de la zona oeste de La Matanza, digo, para que sepan dónde estamos ubicados. Esperemos que esto ayude en la negociación para visibilizar mejor el programa, ¿no? El problema que ustedes tienen propuesta, eso es lo importante. Gracias, Doc. Gracias por lo que haces. No, gracias a ustedes. Viste que pedimos que nos vean. Doctor Exeni, no nos mire, no mire este bloque. Me lo imagino. Mirá que lo hemos tenido acá cuando era una casa, eso.
Ella cuenta todo lo que hoy tiene, pero no hay profesionales. Gracias. Pausa. Dale. Ya venimos. En primer lugar, la alegría de ver tanta familia reunida para celebrar, para honrar, para disfrutar de un acontecimiento de singular relevancia, que es la promesa de la bandera, que trasciende lo estrictamente institucional, lo formal, las solemnidades de los actos protocolares, sino que es una auténtica fiesta popular, que nos permite cumplir con el objetivo, que es ese acto formativo, pedagógico, que tiene un valor importantísimo, y hacerlo con un marco especial, ¿no? Que los chicos y chicas puedan comprometerles fidelidad a la bandera. Esto es de asumir las obligaciones y los compromisos en tantos ciudadanos y ciudadanas, pero con este entorno de celebración, de color, de artistas, de familia, en una cancha. Me parece que se vive con mucha alegría y mucho trabajo para hacerlo, de mucha gente, y creo que estuvo a la altura de las expectativas. Estamos muy contentos. Muy bien, volvemos al tema de las especialidades, ¿no, Mauricio? Como tuvimos siempre esa rutina, más allá de escuchar algunos reclamos por dónde va el profesional hoy, que no es solo el médico, ¿no? El enfermero y el asistente, el camillero, todos están en una situación semejante en cuanto a ingresos. Todo el equipo de salud. El equipo de salud completo. Bueno, está Fernando, está el doctor Petracci en línea. Hola Fernando, Raúl, Mauricio, te saludamos los dos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo les va? Un placer estar a la distancia conectados con ustedes. Una lástima no poder ir presencialmente, bueno, para la próxima prometo estar en el estudio. Ya lo haremos y prepararemos algún pequeño catering también. ¿Está bien? Bueno, ahí está especialista en cáncer de mama, médico oncólogo del Fleming, bueno, una trayectoria enorme, a punto de viajar también vas a Salta, ¿no? Ahora. Sí, ahora por la tarde. Mañana y pasado tenemos el Congreso de la Asociación Argentina de Oncología con todas las novedades posterior al Congreso Americano de Oncología que fue a principios de junio. Bien. ¿Cómo andamos, ya que estamos, en el tema cáncer de mama? ¿Cómo andamos en el país? ¿Cómo andamos con el tema diagnóstico? ¿Surgen otros medios diagnósticos, me imagino, o solamente estamos pendientes de la mamografía? Aclaraos el panorama un poquito, Fernando. Bueno, cáncer de mama, punto uno, en términos generales, bueno, ha aumentado la incidencia desde el año 2015 al 2023. Claramente la cantidad de miles de casos por año es mayor. Hemos tenido una modificación de las edades de diagnóstico. En esto no te puedo mostrar estadística, pero es una apreciación personal y de colegas en el día a día de la atención médica, en el cual bajó la franja etaria, también depende en qué ámbito, ¿no? Si es en hospitales públicos, en instituciones académicas o privadas, pero estamos viendo, es algo que se refleja en el resto de Latinoamérica, una población de mujeres muy jóvenes que rondan los 30 a 45, 50 años, 52, 53 años, que todavía están premenopáusicas. Hemos tenido una alta incidencia y claramente lo que ha sucedido con otras patologías en los cuales vemos pacientes que tienen tumores más avanzados por no haber hecho estudios de detección precoz, mamografía y ecografía desde el 2020, 21 y 22. Entonces todavía estamos viendo el impacto que dejó la pandemia de pacientes que no accedieron a hacer sus estudios de screening. Después, desde el punto de vista de avances, realmente cáncer de mama ha avanzado año a año. En Argentina, al igual que Brasil, en segundo lugar probablemente Colombia, disponemos realmente de la mayoría de las drogas para el manejo de cáncer de mama temprano y cáncer de mama avanzado, con algunas dificultades de acceso claramente en el sistema público, pues son drogas innovadoras y toda droga innovadora es una droga de alto costo, y así que bueno, el acceso por ahí es heterogéneo. Y la verdad que bueno, desde el punto de vista, como en todas las áreas oncológicas, en cáncer de mama cada día sabemos más
del comportamiento biológico de cada subtipo de tumor, sabemos cada vez más cómo identificar el pronóstico de cada paciente en forma individual y tenemos más conocimiento de cuál es la mejor estrategia desde el diagnóstico y el seguimiento, o cuando una paciente tiene un cáncer de mama avanzado, cuál es la mejor secuencia de tratamiento en una primera, segunda, tercera herramienta de tratamiento. Así que la verdad que ya por eso hoy en día tenemos, yo me dedico a eso, súper especialistas en un área porque es tanta la información que tenemos. Actualmente también se está volcando la inteligencia artificial en el diagnóstico y en la decisión terapéutica, entonces se vuelcan nuevas herramientas tecnológicas en pro de lograr una medicina, lo que se llama medicina personalizada. Esto es para cada paciente el mejor diagnóstico y la mejor estrategia de tratamiento. Fernando, ¿cómo coadyuva el tema de los marcadores tumorales para el diagnóstico, para el tratamiento? ¿Tenemos la posibilidad en la Argentina de todos estos marcadores? Sí, hay que hacer una aclaración. Cuando uno habla de marcadores tumorales, el concepto clásico que tienen los pacientes o los médicos en general son los marcadores séricos, los que están en sangre, que habitualmente no tienen mucha utilidad. Desde el punto de vista para hacer una detección precoz, hay una sobreutilización de marcadores tumorales para hacer detección precoz de cáncer de mama o de cáncer de ovario, de próstata, etc. Hay una sobreutilización, que también es una sobreutilización de los recursos, lamentablemente. Pero lo más importante son los biomarcadores que uno pide, o los marcadores tumorales que uno pide en la biopsia de la mama o la biopsia de cualquier sitio de metástasis, que es ahí donde nosotros podemos ponerle nombre y apellido al cáncer de mama y en base a eso predecir qué tipo de tratamiento va a ser más útil para esa paciente. Entonces, hoy en día en una paciente con cáncer de mama nosotros tomamos una decisión de realizar un tratamiento previo a la cirugía o posterior a la cirugía dependiendo de varias cosas. De la edad, de si es premenopáusica o posmenopáusica, esto es si está menstruando o no está menstruando, del tamaño del tumor de la mama, si hay afectación de ganglios de la axila y después si son tumores hormonales o no hormonales. Todo eso incluye estos marcadores tumorales, nos permite a nosotros saber si hay que hacer quimio, qué quimio, cuánta quimio, si hay que hacerle anticuerpos monoclonales y en qué orden hacer todo esto, si hay que hacerle bloqueo hormonal, si hay que hacer un bloqueo hormonal potenciado con algunos medicamentos que inhiben enzimas. Entonces, todo eso es lo que nosotros discutimos en el día a día con una paciente en el consultorio. Fernando, quiero volver atrás, Mauri, un poquito en lo que decías, el aumento de casos, la baja en la franja etaria. ¿Hay algún hilo conductor o hay algún motivo puntual por qué aumentaron? Claramente no lo tenemos estudiado, pero hay ciertas... yo creo que es una apreciación personal. Esto viene por el hecho de que mujeres de clase media alta, muy probablemente retrasan la paridad, volcándose al desarrollo académico y profesional. Entonces, estamos viendo en el consultorio mujeres de 35 años que todavía no son madres. Entonces, cuando antes, socialmente, una mujer tenía ya 3 hijos a los 24 o 25 años, y uno sabe que para la mayoría de las variantes de cáncer de mama, haber tenido embarazos, haber amamantado, son factores protectores que reducen el riesgo de cáncer de mama. Entonces, vos ahora te encontrás con una alta población de mujeres de 35, 36, 38 años que mantuvieron sus menstruaciones en forma regular desde los 15, 16, y eso es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Entonces, y después... factores socioambientales, muy probablemente, la ingesta de alcohol está detectada. La pandemia fue un disparador de consumo de alcohol y para que se den una idea, está demostrado que el consumo de alcohol, si lo equiparamos de 2 o más copas de vino al día, es un factor de desarrollo de cáncer de mama. Muy probablemente poca gente lo sepa, pero es una alerta a nivel mundial y que incluso se disparó durante la pandemia el consumo de alcohol en hombres y en mujeres. Y realmente uno interrogando a las pacientes en el consultorio, llama mucho la atención las pacientes que consumen alcohol todos los días y más de 2 copas por día. Entonces, y ya pasó a ser una cuestión social disparada por la pandemia.
Ese es uno de los detalles. Desde el punto de vista del hecho de no amamantar, las menstruaciones regulares, la falta de embarazos. Hay un detalle que Argentina, que es controvertido, pero Europa y Estados Unidos tienen una legislación en la cual se prohíbe el uso de plásticos que no sean libres de BPA, que es bifenol acético. Si ustedes prestan atención en todos los plásticos que utilizamos en el día a día, los recipientes, las botellas, los dispensers de agua, etcétera, la mayoría son plásticos no orgánicos que contienen BPA, y el BPA está demostrado tanto en Estados Unidos y en Europa que es un disruptor estrogénico, entonces es un factor que puede aumentar la incidencia de cáncer. Por eso está prohibido, y los plásticos son plásticos orgánicos que se comercializan en Estados Unidos y en Europa. Eso acá y en el resto de Latinoamérica no existe, entonces es algo que en algún momento habría que políticamente hacer hincapié en eso, porque también sería una de las explicaciones por las cuales estamos viendo un pico de incidencia de cáncer de mama en mujeres jóvenes. Ya te digo, no en una población que tiene acceso a hacer screening. Claro. Fernando, para terminar, porque realmente tenemos que dejar de trabajar, ¿qué jerarquía le das vos, que sos un precursor en el hecho de formar grupos? Ahora nos vas a contar lo que pasó en marzo de este año con tu ida con el grupo a los Andes, con el tema de la connotación positiva y, yo diría, la convivencia empática con la enfermedad, por así decirlo, ¿no? El hecho de sobrellevar su enfermedad de la mejor manera posible para aumentar tal vez la inmunidad y hacer que el tratamiento sea más efectivo. Bien, gracias por preguntarlo. Bueno, claramente cada día hay más evidencia de que aquellas personas inicialmente que realizan actividad, primero, hacer actividad física reduce el riesgo de la mayoría de cáncer. Si tenés diagnóstico de cáncer, hacer actividad física durante el tratamiento oncológico mejora incluso hace 2 semanas, todavía no lo leí, hay un artículo en el cual recomiendan hacer actividad física mientras vos estás haciendo quimioterapia previo a la cirugía, y da la impresión de que eso impacta el resultado de la quimioterapia. Hacer actividad física junto al tratamiento hormonal o de quimioterapia en el postoperatorio mejora la calidad de vida de los pacientes y reduce los efectos secundarios. Y a largo plazo se logran curar más pacientes y pasan de ser sedentarios a hacer actividad física. Entonces, eso va de la mano de cómo uno acepta la enfermedad. Entonces, claramente aquella persona que está abierta a cambiar su estilo de vida después del diagnóstico, muy probablemente sea una persona que en su evolución y en su relación con el médico y en su relación con pares, familiares, etcétera, es una persona mucho más, desde el punto de vista, sea todo más positivo. El problema que tenemos nosotros es motivar a los pacientes para que generen un cambio de estilo de vida cuando nunca hicieron nada, y a pesar de que tengan un disparador que fue pasar por un cáncer de mama o de cualquier otro cáncer, a pesar de eso no logramos que colabore. La pregunta es, ¿cómo colabora un paciente para aumentar sus chances de curación? Cambiando el estilo de vida. Vos no podés obligar a un paciente que cambie su estilo de vida. Yo te puedo indicar un tratamiento, te puedo hacer el seguimiento, etc. Pero vos podés colaborar para incrementar tus chances de curación, para que tu calidad de vida sea mejor. Entonces, eso es muy difícil en el consultorio. Y socialmente es una de las deudas que la sociedad tiene con los pacientes oncológicos, con los pacientes que tienen enfermedades degenerativas, con los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas. Es un paciente probablemente que no puede cambiar su estilo de vida porque está atado a un trabajo y no tiene flexibilidad de cambiar de trabajo, tiene una determinada carga horaria y la tiene que cumplir, tiene una responsabilidad familiar y la tiene que cumplir. Entonces, lo que yo propuse hace 2 años, y lo hicimos el año pasado y este año, fue dar un ejemplo de que uno puede cambiar su estilo de vida, que un médico puede motivar a un paciente fuera del consultorio, que un médico puede relacionarse con un paciente fuera del consultorio, que los pacientes se pueden relacionar entre sí teniendo la misma patología y aprendiendo de la experiencia del otro. Por eso, bueno, durante 2 años seguidos llevamos, el año pasado 31, este año 38 pacientes que cursan cáncer de mama porque tienen enfermedad crónica o que se curaron o que están en tratamiento. La llevamos hasta el Memorial, donde descansan los restos de los tripulantes y de los pasajeros del avión de los uruguayos en el límite con Chile a 3.600 metros de altura, y estuvimos 3 días caminando en la montaña y bueno, disfrutando de una experiencia
realmente que fue enriquecedora para todos, para nosotros como médicos, porque pudimos lograr responder eso de que nosotros podemos hacer algo más por los pacientes. Hacemos mucho por los pacientes, siempre digo lo mismo, uno hace mucho por los pacientes desde el punto de vista de contenerlos, explicarles, guiarlos en el tratamiento, darles opciones terapéuticas, pero podemos hacer algo más fuera del consultorio. Y para los pacientes realmente ver que mucha gente de la que fue seguía enojada con la situación de enfermedad y ver que volvieron y decir, no, bueno, listo, esta es mi nueva situación de vida, tengo que convivir con esto, voy a tener que convivir en forma crónica y realmente les hace un clic que siempre digo lo mismo, si llevas 50 personas y logras en una que cambie su manera de pensar y de aceptar la enfermedad, ya es un logro. Qué placer escucharte, de verdad, no lo digo para quedar bien, porque además podemos colegir varias cosas. El otro día hablábamos con Mauricio de los proyectos de chicas de 30 y pico de años, donde no está por ahora tener familia, donde no sabíamos que tomar más de 2 copas de vino, cuando el vino se ha instalado hoy más que la cerveza, si te digo, en una reunión familiar, y que cuando es habitual va por ese lado. La verdad que nos quedamos sorprendidos y siempre hacemos hincapié en las campañas de prevención y están faltando por ahí. Ayudamos desde acá. Buen viaje a Salta, fuerte abrazo sincero desde acá de mi parte, Mauricio. Como siempre, Fernando, clarísimo y la verdad encantado de hablar con vos. Un abrazo grande. Prometido el catering para tu visita, dale. Abrazo grande, viejo. Siempre es un placer hablar con ustedes, así que les mando un abrazo enorme. Gracias, viejo. Hasta luego. El doctor Fernando Petracci, la verdad, nos dejó pensando un montón de cosas. Y espero que también le haga... Que llegue a la gente. Pensar también a los demás. Porque ¿no? siempre y sobre vamos... todo cuando está transcurriendo un periodo tan crítico como padecer una enfermedad oncológica y que uno tiene que realmente tener toda la voluntad y toda la fuerza posible justamente para que esa inmunidad, esa autoinmunidad que uno genera, haga que la enfermedad transcurra de mejor manera, incluso el tratamiento sea más positivo. Se llaman campañas de diagnóstico precoz en cualquier arista de la salud y no las hay, ¿no? O faltan, o está el día de, y después ya está, ¿no? Tal fecha se recuerda tal cosa. Bueno, pausa. Ya volvemos, esto es El Consultorio, nuestra televisión saludable. Bien, el bloque prometido. Mauri, le damos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Hernán Iannichilo. Hernán, bienvenido. ¿Cómo va, Doc? Muy bien, Raúl, muy bien. Médico, ¿cómo lo presentamos? Un poco de todo. Me parece que ¿no? a los médicos nos hace falta también algo lúdico, algo que nos entretenga. Y bueno, la parte físico también está ¿Por dónde va lo lúdico tuyo, Doc? Correr un poco. Sí, correr un poco, hacer un poco de natación, un poco de bici, complementar un poco con... Eso ayuda mucho al cuerpo y sobre todo también a la Decías mente. recién a la cabeza, ¿no? Sí, el trabajo y la tarea. Es importante. Uno viene con una carga, como todas las profesiones, pero la nuestra, Mauricio lo sabrá, tiene una carga emocional, emotiva importante, así que hay que tratar de descargar, también hace bien a la mente el deporte, ¿no? Una de tus tareas es el Hospital Posadas, nombrar al Posadas. En un informe de estos días, de ayer, eligieron 3 o 4 hospitales, ¿no? De los más importantes. El Cruce es uno, si me ayudás, después no importa, solo estoy haciendo memoria, de los más destacados por la labor que llevan adelante, y otro también es el Posadas. Sí, sí. Sí. Es destacable. En tiempos donde la salud, bueno, venimos hablando de eso, ¿no? No, seguro, Hospital Nacional de referencia nacional también, o sea, vienen de todas las provincias, no es solamente, uno piensa que el conurbano oeste se dirige al Posadas, no, hay realmente derivaciones de todo el país.
Bueno, saludamos a Tarditi, que también anda corriendo y hace cosas, bueno, son todos, al director, ¿no? En este caso, Adrián. Sí. Bueno, empezamos, Mauricio, No, ¿te parece bien? por qué te parece, ya que estamos en el Posadas, cómo anda el servicio, cómo lo tenés planificado, cómo anda la actividad dentro de lo que significa gastroenterología en el Posadas. Bien, bueno, el hospital, como decían, tuvo un papel preponderante durante la pandemia, fue un hospital, digamos, de derivación y bueno, ahora en estos momentos, desde el punto de vista de la gastroenterología y la endoscopía digestiva, yo en realidad formo parte del servicio de endoscopía digestiva, estamos con algunas dificultades en cuanto al acceso al equipamiento, ¿no? Y demás, pero bueno, atravesando estas dificultades estamos tratando de dar respuesta a la demanda de la población. Lamentablemente no siempre lo que puede ofrecer la salud pública puede dar respuesta a toda la demanda, pero bueno, tratamos de hacer lo máximo posible. Y bueno, estamos atravesando un momento de ciertos problemas en la parte de endoscopía específicamente, en cuanto a equipamientos y demás. Seguramente se va a resolver a corto plazo y vamos a poder seguir dando respuesta. ¿La demanda es muy grande en tu Es especialidad? es grande porque, digamos, lo que estamos tratando de hacer es no solo dar respuesta a lo urgente, sino también tratar de dar respuesta a lo programado y tratar de comenzar alguna cierta campaña de prevención en cuanto a enfermedades prevenibles como puede ser el cáncer de colon. Entonces, bueno, todo eso hace que uno tenga que dar prioridades, ¿no? En cuanto a primero lo urgente o lo emergente, después lo urgente, después lo programado, y a veces la prevención, ¿no? Cuesta un poco también dar una respuesta del 100%. Me imagino que tanta demanda también supera ese orden cronológico que uno querría dar porque corresponde, ¿no? Exactamente, porque, bueno, básicamente uno depende no solamente del personal humano, Claro. que también es una situación por ahí que se puede charlar en otro momento, pero también está costando conseguir médicos formados. Y bueno, y dependemos no solamente del capital humano, sino también del equipamiento. Entonces, bueno, a veces juntar esas dos cosas, amalgamar esas dos cosas para dar una respuesta adecuada a la población, a veces cuesta, pero bueno, se trata ¿Por de qué hacerlo. perdón, Mauri, entonces, ¿por qué lo de médicos que están faltando en la especialidad o porque no optan por lo público? No, la verdad desconozco, no te puedo dar una respuesta concreta, pero están faltando. A ver, antes el médico tenía, digamos, para formarse al hospital era muy común que uno fuese un tiempo gratis al hospital, porque bueno, el hospital nos daba a nosotros la formación y eso lo veíamos como cierta retribución de parte del hospital. Ahora ha cambiado un poco eso, ¿no? Entonces, a veces cuestan en salir los nombramientos, entonces el periodo donde el médico tiene que ir gratis al hospital se hace un poco prolongado y bueno, los médicos prefieren optar o por sectores privados, donde por ahí la oferta es distinta, pero la realidad que sí se está complicando en determinadas especialidades conseguir profesionales, ¿no? Y bueno, es una realidad que tenemos que entenderla, que tenemos que ver la forma de revertirla, pero es algo que está sucediendo actualmente, ¿no? El camino Con es la pediatría misma creo que respuesta, ¿no? sucede El lo médico mismo, que va ¿no? dice, ¿y por qué seguís? Porque de última dice, ¿por qué seguís en el hospital público? Porque lo amo. Claro. Sí, Por todo. afecto, por amor, por entrega. Lo que pasa es que algunas veces, ¿viste? Sí, sí. No llena tal vez las satisfacciones que Ya, uno lo tenía básico. cuando era más joven, ¿no? Han cambiado los tiempos. ¿Qué pasa con el tema cambiario, con el tema, ya hablaste de los insumos, equipamiento, en la parte privada también? ¿Hay dificultades para el acceso? Sí, hay dificultades porque, bueno, como vos bien decís, todo el instrumental y el equipamiento es importado a valor dólar. Cuando uno quiere incorporar algo es a valor dólar. Y se ha generado una brecha entre lo que las obras sociales prepagas o el Estado en este caso puede abonar o abona, y cuando desde el otro lado tenés que invertir en equipamiento, bueno, la cosa se complica un poco más. Pero sí, la realidad es que esa brecha en estos tiempos se ha ampliado, ¿no? Entre lo que uno
Digamos, el médico recibe como honorarios y cuando tiene que invertir para comprar algún equipamiento se hace más difícil, ¿no? Así que sí, es una... Que siempre son valor dólar, ¿no? Por supuesto. Claro, porque trabajamos con equipamiento importado. Bueno, después me hablas un poquito de CGED en el final, Bueno, en cómo lo no. privado también, porque Cómo no. allí está tu emprendimiento. Y Pero vamos prometiendo que te parece a nuestros televidentes. claro, porque hizo los deberes y nos trajo unas imágenes. Para el próximo bloque vamos a hacer un viaje por el intestino. ¿Qué Ah, te mire parece? usted. Como para que vean, ¿viste? Mire qué qué es lo que atractivo mira lo que nos qué es propone lo que el mira el doctor. médico, ¿no? ¿Qué es lo que Bien, observa el médico y qué busca el médico, ¿no? Bien. Para derribar algunos mitos también, ¿no? También. Sí. Siguen habiendo mitos en esto, está bien. lo Sí, que pero me Mauricio parece que esto planteaba. ayuda mucho, ¿no? La información hacia la población ayuda mucho a derribar esos mitos, a sacar temores de ciertos procedimientos que se hacen de rutina prácticamente hoy y que son muy útiles para la prevención. Y has hecho hincapié 2 o 3 veces en la prevención. Fundamental. Por ahí va. Vos sabés que Mauri. todos los colegios médicos hemos hecho presentaciones a través de Confemeco, que yo lo presido en el Ministerio de Salud, por el tema de las propagandas, ¿viste? De medicamentos en forma terrible, sin ningún tipo de sentido y con un afán enteramente comercial. Incluso también fraguando situaciones como, ¿no? Para cuando tenés alguna situación de estrés, tomate algún antiespasmódico, o si tenés acidez, tomate omeprazol. Realmente nosotros entendemos que esto puede enmascarar un cuadro de mayor magnitud. No es gratuito el hecho de tomar una medicación en forma prolongada o cuando se te ocurra, ¿no? ¿Cómo evaluás vos esto, sobre todo lo atinente a lo tuyo, ¿no? Antiespasmódicos, antiácidos, y además el daño que puede provocar el hecho del consumo prolongado? Exacto. Sí, realmente debería ser, debería estar, o debería ser imposible conseguir medicamentos que deben ser vendidos por recetas de manera libre, ¿no? Porque la realidad es que no solamente uno, si se automedica, no estamos sabiendo bien qué es lo que está tratando, qué nos está pasando, qué estamos tratando, o sea, falta de diagnóstico. Cuando nos automedicamos, en general no sabemos qué es lo que nos está pasando, sino que aparte no sabemos el efecto adverso que puede tener esa medicación. O sea que son 2 factores. Por un lado no sabemos bien qué es lo que nos está pasando y qué es lo que estamos tomando, y por otro lado el efecto adverso de la medicación. Hoy por hoy, lamentablemente, el acceso a los antiácidos, a los prazoles, que cada vez hay más, que tienen su indicación precisa, ¿no? Pero esa indicación tiene que ser dada por un médico, un clínico, un gastroenterólogo, pero tiene que ser dado por un profesional médico. Y lo mismo pasa con un montón de antiespasmódicos, antidiarreicos, digamos, hay situaciones donde el diagnóstico es necesario y bueno, para eso estamos los médicos. Así que la consulta con el médico de cabecera es fundamental, y si él lo cree necesario, derivarlo al especialista, pero evitar el uso y el abuso de los medicamentos. Lo que comentás, Mauricio, ocurre en toda la tele en horarios centrales, a media mañana, donde cualquiera, el chico mediano grande, al mediodía, a la tarde y a la noche, en distintos espacios de tele, ¿no? De golpe están hablando y te recomiendan que... Y vos no sabés lo que estás tomando. Como vos Sí, decías, además es un medicamento. Están tratando síntomas, ¿no? Claro. O sea, ante un síntoma, así es, tomate esto, ¿no? Sin saber realmente Ese cuál síntoma está producido por una enfermedad. es. Algo, Ahí está, claro, tiene que ser un hecho de alarma eso, decir, Exacto. che, voy a preguntar por qué, no tomar algo para la acidez. Exacto, ¿no? exactamente. Sí, correcto. Me parece que a esto se impone el hecho de hacerse los estudios complementarios. ¿Cuál es la recomendación, digamos, para hacer los estudios endoscópicos? ¿A partir de qué edad? ¿Con qué antecedentes familiares? A ver, desde el punto de vista de la endoscopía, que es mi especialidad, hay distintos tipos de endoscopías. Las que más comúnmente se conocen es la endoscopía alta o la videoendoscopía digestiva alta y la videocolonoscopía. Cada uno tiene su indicación. La videoendoscopía digestiva alta, que es la que nos permite ver la parte superior del tubo digestivo, ¿no? Fundamentalmente va a estar indicada en situaciones de cuadros de acidez, de dolor, de lo que llamamos epigastralgia, que es ese dolor en la boca del estómago, en general con ciertas características que el médico va a indicar en ese momento, bueno, o va a suponer esto. Digamos, quiero saber de qué se trata, necesito saber de qué se trata, la mejor manera es la videoendoscopía digestiva alta.
Y después la otra endoscopía que se hace habitualmente es la videocolonoscopía, que bueno, eso tiene también utilidad diagnóstica, es decir, nos va a permitir saber qué es lo que nos está pasando. Y por otro lado, muchas veces también tiene la función de tratamiento, porque muchas veces podemos tratar con la videocolonoscopía distintos tipos de patología. Y cuando hablamos de prevención, una de las enfermedades fundamentalmente que podemos prevenir con la videocolonoscopía es el cáncer de colon, que es una enfermedad lamentablemente aún muy frecuente en nuestra población y que deberíamos bajar un poco la incidencia. Lo acompañamos con imágenes en el próximo bloque para justamente desmitificar un poco esto. ¿Qué decías? Un paseo por el intestino. Un paseo por el intestino. Ahí está, Mauricio lo sugirió. Señores, pausa. Esto es El Consultorio, le llamamos Televisión Saludable. Ya venimos. Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Retomamos, Mauri, vamos a aprovecharlo al doctor. Este es el último bloque que nos queda del programa, el doctor Iannichilo. Vos decías... un viaje, un paseo por el intestino. Mostrando algunas imágenes de las que tenés, que generosamente has compartido con nosotros, para generar conciencia, ¿no? Exacto. Por ahí va. Por ahí va la cosa, de explicar un poco, informar un poco, porque de esa manera es como podemos despejar dudas, ¿no? ¿Es estudio de rutina ya este? Y sí, para prevención es un estudio prácticamente de rutina, ¿no? Porque a partir de los 45 o 50 años es la edad donde tenemos que empezar a preocuparnos y a ocuparnos de nuestro intestino fundamentalmente. Con o sin antecedentes. Sí, exactamente, Bien. exactamente. Nosotros dividimos la población en población de riesgo medio, como la gran mayoría de las personas, donde a partir de los 50 años es hasta el año pasado, ahora estamos bajando la edad a partir de los 45 años. Y en gente que tiene algún antecedente familiar o algún antecedente personal, algunas enfermedades que pueden predisponer a la aparición del cáncer, bueno, a veces comenzamos antes. Pero para hacerlo fácil, a partir de los 50 años, consulta con el médico de cabecera o con el gastroenterólogo como para ver cuál es el método ideal para prevenir el cáncer de colon. El cáncer del colon es eso que estamos viendo ahí en rojito, es la última parte del tubo digestivo, se llama colon o intestino grueso. Es lo que le continúa al intestino delgado, es la última porción, y es eso lo que vamos a estudiar con la videocolonoscopía, porque allí se asienta la gran mayoría de los cánceres del tubo digestivo, ¿no? Ahí está, bueno. Exacto. Esa parte Ese es el sitio donde se quedan la mayor parte de los... Claro, el cáncer de colon es el cáncer más frecuente dentro del tubo digestivo, ¿no? Y es uno de los cánceres que se puede prevenir, que tenemos las herramientas y los elementos como para hacerlo. Y bueno, es eso lo que vamos a estudiar. Y eso es una animación de cómo es una videocolonoscopía. Ahí sobre la izquierda ven el colon y se va introduciendo el endoscopio. El endoscopio es como si fuese, yo le explico a los pacientes, como si fuese una manguerita que tiene una... Después lo mostramos, pero ahora aprovechemos esto, ¿sí? Tiene y ahí estamos viendo cómo recorremos hacia la derecha, está la imagen animada de cómo se va recorriendo el intestino. La idea, que ahí vemos un pólipo. Que en el momento de transitar... Claro, cuando decíamos en el bloque anterior que uno puede tratar... significa esto, que no solamente podemos ver la lesión, sino que se trata en el momento. La gran mayoría de los pólipos se resecan, se extirpan en el momento. Ahí vemos un pólipo. El pólipo es como una verruguita, no hay que confundirlo con el divertículo, que es otra cosa. El pólipo es un crecimiento anormal de células que adopta una forma, en este caso, de un arbolito, que tiene un tallo y una cabeza. A veces pueden tener otra forma. ¿Se ve así con esa definición? Sí. Mejor aún, esto es una animación, pero en realidad, hoy por hoy, con los equipamientos de última generación, los endoscopios de última generación, se pueden ver hasta las pequeñas vellosidades, cómo es la superficie del pólipo, y eso ya nos da un indicio de qué tipo de pólipo se puede tratar, ¿no?
Lo importante, por lo que vos estás mostrando, es la preparación, ¿no? O sea, porque por eso uno dice, insiste tanto en el tema del uso del laxante que vos indicás y además el día anterior, la dieta, justamente para vos tener una transparencia, digamos, de todo lo que se pueda ver. Exactamente, eso es fundamental. Ahí se ve, ¿ves? El comienzo de lo que vos explicabas. Claro. Perdón que te interrumpí. Sí. Ahora vamos con el tema de la preparación, que es muy importante, pero eso es un endoscopio, eso es en vivo y en directo, hoy estamos trabajando en CGD, el endoscopio es eso, tiene ese grosor, más o menos unos 10 milímetros, eso ingresa por el ano y va recorriendo el colon, tiene una camarita con una luz. Esa que mostramos. Exactamente. Y esa camarita me va a transmitir las imágenes a unas pantallas. Ay, doctor, ¿me va a anestesiar o me va a sedar? Nada más, ¿me cuenta? Va a estar dormido, no va a sentir nada, Raúl. Ajá. Así que quédese tranquilo, venga con confianza, bien, porque no va a tener inconveniente. Tiene un canal de trabajo que llamamos, ahí estamos colocando se llama asa de polipectomía. Con ese instrumento que estamos poniendo adentro del endoscopio, vamos a cortar, digamos, a resecar o a extirpar algún pólipo que haya, ¿no? Entonces, en el mismo momento se coloca ese instrumento, se saca y ahí se ve cómo se va aprisionando y después ese accesorio transmite calor, corriente de calor y se corta. Lo encuentran, ¿no? Y lo quitan directamente. Exactamente. Bien. Y se recupera porque después hay que mandarlo a analizar. Bien. Uno puede tener una presunción de qué tipo de pólipo se trata, si es benigno, maligno, pero en definitiva lo que hay que hacer es recuperarlo y mandarlo a analizar. Y el patólogo, que es el especialista que ve esas células y demás, nos va a decir, bueno, esto es tal o cual pólipo, y eso nos va a determinar la conducta posterior, cuándo tenemos que controlar al paciente, o si ya es, en general, cuando uno reseca, cuando saca ese pólipo, ya está resuelto el problema, y nos va a permitir saber, en función a qué tipo de pólipo yo le saqué a ese paciente, cuándo tiene que hacerse el próximo control, que en realidad en general es entre los 3 y 5 años siguientes, ¿no? Y como decía Mauricio, perdón, y porque es muy importante esto, cuando hablamos de una endoscopía de calidad, no solamente depende el profesional con experiencia, un equipamiento adecuado, sino fundamentalmente la preparación del colon, y acá es donde dependemos del paciente. La preparación del intestino es fundamental para poder ver esas lesiones. A veces los pólipos son pequeños o son planos, ¿no? Entonces tiene que estar bien limpio el intestino. Hoy por hoy hay preparaciones, antiguamente las preparaciones eran bastante difíciles de tomar, hoy por hoy se ha mejorado bastante, sigue teniendo un sabor algo desagradable, pero tampoco es algo que no se pueda cumplir. ¿Cómo es la preparación puntualmente? La preparación básicamente consiste en hacer una dieta baja en residuos, llamamos, durante unas 48 horas previas, que es una dieta sencilla, y después se toman un tipo de laxante que va a hacer que limpiemos el intestino. No vamos a tener una diarrea como cuando uno tiene una enterocolitis, o sea, tiene una inflamación del intestino que se siente mal, tiene dolores y demás. No. Vamos a tener una diarrea indolora y eso es lo que, al limpiar el intestino, nos va a permitir a nosotros ver centímetro a centímetro este metro que tiene habitualmente el colon, ¿no? Y eso nos va a asegurar de que si no hay ningún pólipo, con tranquilidad podamos esperar 5 años para hacer el procedimiento. Si el intestino no está bien preparado, y a veces tenemos que acortar esos lapsos porque, bueno, al no poder ver bien sectores del intestino, queda la duda de si ahí no puede llegar a haber algo, ¿no? Como paciente pregunto, te dejo, Mauri, ¿qué tiempo demora? Nada más me queda. Bueno, ¿qué tiempo demora el estudio de este metro? Como dice el anestesiólogo, uno de los anestesiólogos que trabaja con nosotros, para usted, señor, va a ser un abrir y cerrar de ojo, porque es así. El estudio en realidad dura más o menos unos 25, 20 minutos, 30 minutos. Pero al estar... pero, digamos, uno ingresa, el paciente se duerme, ¿no? Trabajamos y una vez que se despierta ya se finalizó el estudio. Pero en realidad el estudio desde que ingresa hasta que se va son más o menos unos 30 minutos. ¿No? Y yo lo digo por experiencia como paciente. Realmente uno se sienta, se le pasa una medicación que
En cuanto uno quiere decir alguna palabra, ya tiene un sueño muy, muy tranquilo, como si fuera una siesta, y realmente uno se despierta como si no hubiera pasado nada. O sea, no es que se despierta o somnoliento, no, al contrario, me dice, esto lo puedo hacer todos los días para relajarme, porque realmente no es una anestesia, ¿no? Se llama una neuroleptoanalgesia. Exactamente. Se avanzó mucho en lo que es las drogas anestésicas, la seguridad de estas drogas anestésicas, y la verdad que el sueño es un sueño muy placentero, ¿no? Gracias, Hernán. Por favor, un gusto, Raúl, como siempre. Queremos recordar a tu papá, hacía tiempo que no habíamos hablado, ¿no? Un gran profesional. Gran Mauricio, pediatra, maestro bueno, de pediatras. Que te dejó el sello de la profesión, por otro camino, pero por ahí fue. La verdad que me Estoy por llegar a los 50 años, así que varios estudios tengo que hacerme. Bueno, me quedé pensando en lo que decía Yanichi, doctor, gracias, es un placer. Un gusto. Que te vengas siempre. Un gusto siempre venir acá. Seged es tu emprendimiento, Sí, junto a compañeros y a colegas, está en Morón. Estamos en Morón ahí atendiendo. ¿Y cómo van luchando con las obras sociales? Luchando, pero la verdad que bien, contento, porque estamos aumentando el caudal de pacientes, agrandando. Mirá. En estos tiempos de corren que son difíciles, pero bueno, la verdad que no nos podemos quejar, estamos trabajando bien. Queremos conocer a tu equipo, algún día lo vamos a ir presentando. ¿Te parece? Gracias. Sí, Doc, su tiempo, cerramos. Bueno, usted ya lo vio, el consultorio continúa atendiendo. Que pase que sigue, por favor. Gracias. El agradecimiento doble siempre a los profesionales, en este caso a Hernán, que se han venido un ratito acá, sigue ahora en su CEGED atendiendo a todos los pacientes. Gracias, familia, la vida es una sola, y pasa rapidísimo. Nos curamos. Gracias, Tieso, abrazos, sean felices. Hasta la semana que viene. Chao.